Hola. El día de hoy continuaremos respondiendo a la pregunta ¿qué cosa es la psicología? Si te perdiste el primer video, te recomiendo que vayas al enlace que te dejo en esta parte para que sepas de qué cosa estamos hablando. Recordemos un poco, y es que estamos intentando responder qué cosa es la psicología desde tres teorías psicológicas, como lo eran el psicoanálisis, el conductismo y el humanismo, que estas tres teorías intentan establecer el objeto de estudio y el método de la psicología. Recordando un poco lo que se vio en el primer video, nos daremos cuenta que en realidad hay una dificultad en intentar decir qué es la psicología, es decir, de qué se hace cargo. Y no solamente es difícil responder desde lo que se hace cargo o cuál es su objeto de estudio y el método, sino también responder a si es una ciencia o no, que es la pregunta básica de este video. Me gustaría comentar que para la mayoría de las personas la psicología todavía no es considerada una ciencia, y al menos esto desde su propia percepción, porque en ningún momento se han dado el trabajo a buscar si la psicología es una ciencia o no, y por qué, o al menos qué es lo que estudia. Pero aparentemente la mayoría de las personas, de forma consensuada, digamos, no toma a la psicología como una ciencia. Pero ahora bien, habría que preguntarnos entonces, ¿cuáles son los requerimientos para que un tipo de conocimiento sea una ciencia? Una estructura de conocimiento puede ser reconocida como ciencia si ésta es objetiva, sistemática, comprobable, certera y replicable. Hasta ahí vamos bien. En realidad digamos que para que un conocimiento sea reconocido como ciencia, tiene estos elementos que lo ayuda a reconocer como tal. El problema con la psicología, a diferencia de otros tipos de ciencia, es el objeto de estudio y la forma de estudiar ese objeto. Recordemos que al igual que la biología, estudia el ser humano. La complejidad entonces de entender a la psicología como una ciencia viene del mismo objeto de estudio, puesto que tendremos dos formas básicas de poder estudiarlas, una que es cuantitativa y otra que es cualitativa. Es decir, vamos a tener elementos del ser humano las cuales vamos a poder observar y medir, es decir, cuantificar. Pero por otra parte vamos a tener elementos del ser humano las cuales no son medibles, como podrían ser, un ejemplo, la felicidad, el amor y X cosa, que podemos investigar, pero que no necesariamente podemos cuantificar. Es decir, en ningún momento podemos preguntarle a alguna persona cuánto ama a otra persona, por poner un ejemplo simplemente, porque en realidad no podemos dar un número exacto de cuánto se ama a una persona. Únicamente, en ese sentido, van a haber cosas por parte de la psicología que pueden ser observables y otras cosas que no. Dicho de otra forma, la psicología que estudia al ser humano de forma cuantitativa se encarga de investigarlo a partir de la conducta, puesto que es aquello que podemos observar o bien cuantificar o medir. Que yo, incluso si realizo una cierta encuesta, sepa cuántas veces realizo un acto o una acción en el día. Por su parte, la psicología que se encarga del estudio del ser humano de forma cualitativa se va a encargar de saber cómo interpreta el ser humano el mundo. Si se dan cuenta, el estudio cuantitativo tiene relación con saber cómo reacciona la persona ante el mundo en sí mismo. Por su parte, lo que es el estudio cualitativo tiene como objeto investigar cómo está percibiendo o interpretando la persona el mundo. Como podemos ver entonces, la psicología tiene dos formas de conocer a su objeto de estudio, el ser humano, una cuantitativa y una cualitativa. Uno que podríamos decir es más objetivo, puesto que es mucho más cuantificable, y uno un poco más subjetivo, que es cualitativo, pero que no quiere decir esto que carezca de rigor. Al contrario, también los métodos cualitativos tienen un rigor sistemático
que ayuda al estudio del ser humano. Dicho de esa forma, y de acuerdo a los estándares de la ciencia que habíamos mencionado a un inicio, pareciera ser que exclusivamente la psicología estudiada desde la perspectiva cuantitativa es la objetiva o es la que va a tender a ser una ciencia. Caso contrario, lo que sería la psicología estudiada por la cualitativa o por el estudio cualitativo, pareciera que no alcanza tal objetividad, puesto que dentro de ella hay tal interpretación. Y es que aquí entramos en un problema bastante serio. Es decir, el objeto de estudio de la psicología es un ser humano que interpreta, pero además el que está estudiando es un ser humano que a su vez está interpretando. Es decir, hay un sujeto en vez de un objeto. Tenemos entonces que la psicología se encarga de estudiar por una parte un sujeto y por otra parte un objeto. Para la perspectiva cuantitativa estamos estudiando un objeto, puesto que aparentemente podemos encontrar en el ser humano ciertas leyes y normas que puedan regir, digamos, en la forma en que se va a comportar. Por otra parte, al ser un sujeto, estas leyes y estas normas no solamente van a ser propiedad del objeto, sino más bien del sujeto. Habría que entender qué cosa es el sujeto entonces. Un ejemplo para responder qué cosa es el sujeto lo pueden encontrar en Michel Foucault. Para Michel Foucault, el sujeto es aquel que va a estar, tal cual como menciona su nombre, sujetado a la cultura y a la sociedad. Es decir, la forma en que interpreta el mundo es debido a la cultura y la sociedad y su interacción que va a tener con estas. De alguna u otra manera, las instituciones prestan, si quieren, reglas, normas y palabras al sujeto para poder interpretar. Entonces nosotros no podríamos entender al sujeto de forma aislada y de forma objetiva, porque en realidad la forma en que interpreta el sujeto depende de su, digamos, de su cultura, de su sociedad y de su propia historia. Dicho eso, sabremos entonces que el ser humano no es solamente la forma en que reacciona ante el mundo, sino también que la forma en que interpreta el mundo depende de otras cosas como serían las instituciones y la relación que va a tener con estas. ¿Esto da resultado entonces que la psicología no es una ciencia? No, habría que entender de otra forma entonces la ciencia, y quien nos va a dar a luz para responder esta pregunta es el epistemólogo Lakatos. Lakatos nos viene a recordar dos cosas, y es que todo lo que conocemos como ciencia hasta hoy en día ha errado. Eso quiere decir que deja de ser ciencia no en absoluto, sino más bien que necesita modificaciones y replanteamientos para contestar nuevas preguntas. Por otra parte, la profesión de una fe ciega hacia una teoría es un crimen intelectual. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo coloco a una teoría como aquella que puede responder todas las preguntas, seguramente no sea entonces una ciencia, sino más bien la estemos convirtiendo como en una cuestión de fe. Creer que esa teoría va a responder todas las preguntas del universo. Y es que si caemos en ello, estaríamos cayendo en un cientificismo. Básicamente el cientificismo es creer que la ciencia lo va a responder todo. Para Lakatos será importante que toda aquella persona que se denomine científica o para todo programa científico, ser escéptico, es decir, dudar de la propia teoría, saber que la teoría tiene límites y también que necesitaremos en algún momento crear cosas nuevas para responder a preguntas totalmente nuevas. Lakatos propone los programas de investigación científica. ¿En qué consisten estos? Los programas de investigación científica cuentan con dos elementos: una heurística negativa, la cual la conoceremos como un núcleo firme de la teoría, y una heurística positiva, las cuales serán las hipótesis auxiliares de
esa teoría, las cuales van a ser como un cinturón protector que van a estar alrededor de ese núcleo firme de la teoría. Pero Javier, ¿qué es una heurística? Buena pregunta, para allá vamos. Tengamos en cuenta que para Lakatos la heurística es una maquinaria de solución de problemas. Son aquellas invenciones que han hecho los científicos para poder solucionar ciertas preguntas o ciertos fenómenos sociales. La heurística entonces ayuda a resolver problemas y fenómenos que se presentan en la sociedad. La heurística negativa, el cual conforma el núcleo de la teoría, serían aquellas leyes generales que van a establecerse en toda la teoría. Por su parte, la heurística positiva, la cual sería el cinturón que va a proteger al núcleo, serían aquellas hipótesis auxiliares que van a ayudar para dos cosas, tanto para la solución de problemas nuevos como para poder proteger al núcleo de las críticas de otras teorías. Si nos damos cuenta, la propuesta de Lakatos entonces es que todo programa de investigación científica es una constante investigación. ¿Qué quiere decir esto? Que por una parte van a tener un núcleo firme sin estar exentos de crítica, pero que para ello van a tener un cinturón protector por si en algún momento una teoría, otra, critica esa teoría, pueda establecer planteamientos nuevos para resolver esos nuevos problemas que se van presentando y darle solución a esas críticas que vienen de otras teorías. Los programas de investigación científica entonces tienen como objetivo un avance. ¿En qué momento deja una teoría de ser ciencia? En el momento en que ya no puede responder a las demandas de la sociedad actual. Es decir, en el momento en que deja de explicar todos aquellos fenómenos sociales actuales y que las predicciones que dijo en algún momento sean todas invalidadas. Desde la perspectiva de Lakatos podríamos responder fácilmente que la psicología es una ciencia. Recordemos que, como hemos visto hasta el momento, la psicología en realidad está fundamentada por diversas teorías psicológicas que hasta hoy en día continúan en esa investigación ardua hasta el momento, siempre intentando responder a aquellos fenómenos nuevos sociales que se presentan hasta hoy en día y además con el plus de que entre las mismas teorías surgen críticas hacia las otras y que propician que las otras teorías tengan avances tanto en su propia investigación como en las críticas que se le hacen. La ventaja de la psicología es que al haber teorías psicológicas tenemos distintas formas de entender el ser humano y que entre esas mismas teorías se van ayudando a poder avanzar. Si bien es cierto, otra pregunta que dejaríamos posteriormente, ¿la psicología se lograría unificar en algún momento? Y además, ¿esto sería necesario o sería bueno para la psicología? Serían tal vez preguntas que dejaríamos a futuro. De momento, tengamos en cuenta, la psicología es una ciencia. Pero bien, dime tú qué opinas, ¿la psicología es una ciencia o no? Además, si conoces a alguien que diga lo contrario, puedes dejar tus comentarios en la parte de abajo y podemos hablar de ello posteriormente. Además recuerda, si tienes dudas, comentarios o sugerencias, también lo puedes dejar en la parte de abajo. Y si en algún momento te gustaría que tomara algún tema de tu interés, con mucho gusto me lo puedes comentar y lo tendré en cuenta para realizar un video de esa temática. Por favor, si te gustó el video, dale like y comparte. Si no te quieres perder ningún video del canal, entonces te puedes suscribir. Te dejo el botón de este lado. Que pases buena noche, nos vemos pronto. Bye. Por cierto, antes de que se me olvide, recuerda que también tenemos una página de Facebook que lo podrás encontrar como Metapsicología FB. Te esperamos. Bye.